No todo lugar que parece normal es espiritualmente neutral, y no es solo una frase pegadiza para llamar la atención. Es una verdad que muchas personas solo descubren tras sentir el peso en su propia alma. Hay entornos que parecen comunes, frecuentados, aceptados, incluso populares, pero que, en el invisible entre bastidores de la vida interior, nos quitan fuerza, concentración y claridad. Entras sintiéndote bien y sales extraño. Entras sintiéndote ligero y sales irritado. Entras motivado y sales vacío. Esto no es casualidad, es el impacto del entorno en la mente, las emociones y el espíritu. Quizás estés pasando por una etapa difícil, confusión al tomar decisiones, agotamiento interior, una sensación de cansancio que no es solo físico. Tu mente se acelera, tu corazón fluctúa, tu fe a veces parece más tranquila. Y cuando alguien atraviesa este tipo de camino, tiende a pensar que el problema solo está dentro de sí mismo, pero no siempre es así. A menudo, parte de la transformación comienza cuando tomas conciencia de lo que te rodea, no solo de lo que hay dentro. El Padre Pío habló con mucha firmeza sobre esto. Advirtió que los entornos influyen en el alma más de lo que la gente imagina. No se trata de superstición, sino de mentalidad, exposición, repetición de estímulos y la dirección de los pensamientos. El lugar donde uno vive influye en las decisiones. Lo que escucha con frecuencia se convierte en una verdad interior. Lo que tolera se convierte en la norma, y la norma se convierte en el destino si no se confronta. Hay una verdad oculta que a pocas personas les gusta afrontar. No todo el desgaste proviene de grandes batallas. Muchas pérdidas de fortaleza espiritual provienen de pequeñas exposiciones continuas. Pequeños lugares, pequeñas conversaciones, pequeños hábitos, repetidos a diario, construyen o erosionan. Es como una fuga emocional. No derrumba la casa el primer día, pero con el tiempo compromete toda la estructura. Y por eso el discernimiento no es una exageración, es estrategia, es inteligencia espiritual aplicada a la práctica. Las personas maduras aprenden a leer el ambiente, no solo el discurso. Aprenden a percibir la atmósfera, no solo las apariencias. Porque no todo lo permitido es sano, no todo lo popular es seguro, no todo lo divertido es constructivo. La verdadera transformación casi siempre comienza con ajustes al entorno. Observa cómo ciertas etapas de la vida traen separaciones inesperadas. Lugares que antes eran parte de la rutina empiezan a molestarte. Ciertos tipos de contenido empiezan a agobiarte. Algunos compañeros dejan un ruido extraño en tu conciencia. Esto no es inquietud, a menudo es crecimiento. La mentalidad cambia antes de que cambie la realidad. La percepción cambia antes de que cambien las decisiones. Y las decisiones cambian antes de que aparezcan los resultados. Algunas personas intentan seguir como antes incluso después de darse cuenta de que algo ya no encaja. Siguen adelante, se quedan, siguen participando, pero en el fondo ya saben que ya no es el mismo punto del camino. Este conflicto interno genera un profundo agotamiento, porque el alma ya ha pasado página, pero el hábito sigue intentando leer el viejo capítulo. Y esto genera fricción emocional, pérdida de enfoque y confusión sobre el rumbo. Otro punto importante: los entornos no solo influyen en el comportamiento, sino también en las expectativas. El tipo de lugares que frecuentas define el futuro que te parece normal. Si todos a tu alrededor normalizan lo que te debilita, empiezas a negociar tus propios límites. Si todos se burlan de lo que te contamina desde dentro, tu conciencia empieza a silenciarse. Y una conciencia silenciosa es uno de los mayores riesgos en el camino espiritual. Por eso, este tema es más profundo de lo que parece. No se trata de una lista negra, sino de un impacto invisible. Se trata de lo que ocurre tras bambalinas en la transformación. Se trata de comprender que abandonar ciertos lugares no es una pérdida, sino un posicionamiento. No es escapismo, sino una estrategia para fortalecerse. No es juicio, sino proteger un propósito. Muchas personas solo comprenden esto después de cambiar de entorno y sentir la diferencia. Su mente se aclara, sus decisiones se vuelven más firmes, la energía regresa, la fe resurge, la persona se da cuenta de que no era débil, sino que estaba demasiado expuesta. No estaba distante, sino que estaba mal posicionada. Esto cambia completamente la interpretación de su propia historia.
Y cuando ese interruptor se activa, sucede algo interesante. Empiezas a elegir con más cuidado dónde pones tus ojos, tus oídos, tu tiempo y tu presencia, porque entiendes que tu camino no es neutral, tu transformación no es automática y tu renovación no ocurre por casualidad. Se construye a través de decisiones silenciosas y repetidas. Lo que hoy parece pequeño puede ser decisivo mañana. Lo que parece un simple detalle puede ser un principio guía. Y ahí precisamente comienza la parte más reveladora de esta conversación, cuando empezamos a identificar, sin exagerar ni temer, los tipos de lugares que más confunden, agotan y desorientan a quienes están en proceso de fortalecimiento interior. Si esta reflexión ya ha despertado algo de luz en ti, escribe en los comentarios la palabra discernimiento. Esa palabra sola resume el punto de inflexión que muchas personas comienzan a experimentar a partir de ahora. Y cuando hablamos de discernimiento, de elegir dónde quedarnos, dónde permanecer e incluso dónde irnos, no se trata de miedo, sino de cuidar nuestra propia alma. Se trata de comprender que tu etapa actual no es un castigo, sino un proceso de purificación, adaptación y fortalecimiento interior. Hay cosas que estás dejando atrás no porque las hayas perdido, sino porque las has superado, y darte cuenta de esto ya es una señal de crecimiento espiritual. Al escuchar todo esto, quizás te vengan a la mente ciertas situaciones, entornos e incluso personas. Eso es importante. Este tipo de reflexión es precisamente lo que despierta la conciencia, y quiero invitarte a que la despiertes en esta conversación. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo compartiendo lo que más te ha conmovido hasta ahora. Puede ser una experiencia, una percepción o incluso algo que te has dado cuenta de que necesitas cambiar. Al compartir, no solo organizas tus sentimientos, sino que también ayudas a otros que leen y atraviesan dificultades similares. A menudo, un comentario sincero se convierte en una respuesta para alguien que guarda silencio. Y si este contenido te ayuda en algo, dale me gusta al video. Parece simple, pero eso indica que este mensaje necesita llegar más lejos. Tu participación aquí es lo que hace que el canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido que fortalece, guía y alienta a quienes atraviesan momentos difíciles. Y si quieres seguir recibiendo mensajes como este, en este tono directo, espiritual y alentador, suscríbete al canal. Eso demuestra que quieres caminar juntos, aprender más, profundizar y mantiene activa esta cadena de edificación. Continuemos, porque lo que viene a continuación profundiza aún más esta comprensión. Hay un principio que muchas personas solo comprenden tras un largo desgaste. Los entornos también hablan, comunican valores, estimulan comportamientos, moldean decisiones e influyen en la mentalidad sin pedir permiso. No es algo místico en un sentido fantástico, es práctico, observable y profundamente humano. Cada lugar conlleva hábitos repetidos, intenciones dominantes y una atmósfera emocional construida con el tiempo. Al entrar, no se entra en un espacio vacío, sino en un campo de influencia. Piensa en cómo te sientes en ciertos lugares sin que nadie tenga que decir nada. Hay entornos que te tranquilizan antes de que alguien hable. Otros tensan tu cuerpo, aceleran tus pensamientos y dejan tu mente a la defensiva. Esto es el impacto del entorno en el viaje interior. No es superstición, es una respuesta combinada psicológica, emocional y espiritual. La verdad oculta es simple. La repetición de estímulos genera adaptación interna. Si el estímulo es saludable, creces. Si es tóxico, te endureces o te desgastas. Los lugares donde la fe constantemente es objeto de burla, por ejemplo, parecen meros ambientes humorísticos para algunos, pero la exposición continua transforma la percepción. Lo que antes era sagrado se convierte en una broma. Lo que antes se valoraba se exagera. Lo que era una convicción se vuelve embarazoso. Este es uno de los aspectos más discretos y ocultos del cambio de mentalidad. Nadie se despierta un día decidido a abandonar sus principios. La mayoría cede gradualmente mediante microdecisiones invisibles influenciadas por el entorno. Los entornos donde las adicciones se normalizan funcionan de la misma manera. No se trata solo de la práctica, sino de la narrativa. Cuando la mala conducta se convierte en entretenimiento y el exceso en identidad, la conciencia pierde sensibilidad. La persona no cambia de golpe, recalibra lo que considera aceptable. Y la recalibración constante y sin filtros lleva a decisiones que posteriormente parecen irreconocibles.
La transformación negativa casi nunca es explosiva, es progresiva. Otro tipo de entorno que habla, y habla con fuerza, es aquel dominado por la desesperación y la negatividad constante. Lugares donde todo es derrota, todo es crítica, todo es amarga ironía, donde la esperanza se considera ingenuidad y la disciplina rigidez. Estar expuesto a este patrón durante demasiado tiempo genera un desgaste que no se refleja en los exámenes médicos, sino en las decisiones. La persona empieza a esperar menos, a esforzarse menos, a creer menos. El impacto es silencioso, pero profundo. También existe el ambiente de distracción constante. Parece ligero, inofensivo, un simple pasatiempo, pero cuando la mente nunca se quieta, la conciencia nunca se profundiza. Y cuando no hay profundidad, no hay claridad de dirección. El viaje se vuelve demasiado ruidoso como para revelar un propósito. Este tipo de atmósfera. Cuando esta percepción de la atmósfera y el impacto empieza a aclararse, la transformación deja de ser teórica y se vuelve práctica. El viaje adquiere contornos más definidos. Dejas de evaluar solo las apariencias y empiezas a leer entre bastidores. Y es en este punto que la conversación se vuelve objetiva, porque hay tipos de entornos que mediante la repetición de patrones, comportamientos e intenciones dominantes se convierten en zonas de desgaste interno. No se trata de generar miedo, sino de revelar mecanismos. No se trata de condenar a las personas, sino de proteger las decisiones. El primer tipo de lugar que exige discernimiento es el entorno donde se celebra el error y se fomenta la caída como estilo de vida. No es el lugar donde la gente lucha, todos luchamos, sino el lugar donde la destrucción se considera identidad, donde la adicción se convierte en bandera, donde perder el control se percibe como libertad. La verdad oculta aquí es que la repetición de narrativas moldea la mentalidad. Cuando el exceso se convierte en aplauso, los límites se convierten en vergüenza. Y cuando los límites se convierten en vergüenza, la conciencia comienza a silenciarse. Este tipo de entorno es espiritualmente peligroso porque no ejerce presión, sino que normaliza. Y la normalización es más fuerte que la presión. Percibes la presión, absorbes la normalización. Poco a poco, decisiones que antes eran impensables empiezan a parecer negociables. La señal de advertencia práctica es simple y directa. Abandonas estos lugares siempre justificándote a ti mismo lo que antes no habrías justificado, siempre suavizando algo que antes era una convicción, siempre explicando por qué esta vez está bien. Esto tiene un impacto progresivo en tu estructura interna. Y aquí hay una frase poderosa que resume esta realidad tras bambalinas. Lo que se aplaude a tu alrededor termina intentando gobernar tus decisiones desde dentro. Esto es más común de lo que parece. Mucha gente cae sin darse cuenta, no porque quiera caer, sino porque pasa demasiado tiempo aplaudiendo lo que la destruye. El segundo tipo de entorno es más sutil y precisamente por eso más influyente. Lugares dominados por el cinismo, la burla constante y la erosión de valores. No es humor sano ni ligereza, sino desprecio sistemático. Todo lo profundo se convierte en broma, todo lo comprometido se exagera, toda la fe se convierte en caricatura. El ambiente es de ironía continua. La inteligencia se mide por la capacidad de ridiculizar, no de construir. Y a cualquiera que intente mantener la seriedad, se le considera ingenuo. El peligro espiritual aquí no es el ruido, sino la erosión. Este tipo de ambiente no derriba las convicciones de golpe, las desgasta. Reemplaza la reverencia con sarcasmo, reemplaza el respeto con superioridad emocional. Y con el tiempo, la persona empieza a avergonzarse de defender valores que antes eran pilares. La mentalidad cambia no por la discusión, sino por el entorno. El trasfondo de la transformación negativa casi siempre pasa por este pasillo silencioso de ridiculización de lo esencial. La señal de advertencia práctica es clara. Empiezas a ocultar tus creencias para no convertirte en el blanco de las burlas. Empiezas a editar tu verdad para adaptarla al ambiente. Empiezas a reírte de lo que ofende tu propia conciencia solo para no parecer fuera de lugar. Este es un fuerte indicador de una influencia ambiental indebida, porque cuando la verdad necesita ocultarse para sobrevivir, el entorno no ha sido neutral durante mucho tiempo. Y la frase impactante aquí es directa. Cuando lo sagrado se convierte en una broma constante,
la sensibilidad se convierte en blanco, y sin sensibilidad no hay rumbo. Esto es más común de lo que parece. Mucha gente cae en la trampa sin darse cuenta, no por un ataque frontal, sino por una pérdida de valor. Observas cómo no se trata solo de la etiqueta física de un lugar, sino del patrón dominante. Dos espacios pueden tener la misma apariencia externa e impactos totalmente diferentes tras bambalinas. Lo que define el riesgo no es el nombre en la puerta, sino el tipo de influencia repetida en el interior. Es lo que se celebra, lo que se tolera, lo que se fomenta, lo que se ridiculiza. Los entornos enseñan sin dar lecciones y se moldean sin previo aviso. Y es importante decir esto con claridad y equilibrio. Esto no es un llamado al aislamiento, sino a la conciencia. No se trata de condenar a las personas, sino de proteger el camino. Puedes amar a las personas y aún así reconocer que ciertos entornos no son saludables para tu etapa de transformación. Las decisiones maduras no siempre son populares, pero casi siempre son estratégicas. También hay un detalle importante sobre la mentalidad. Las fases de fortalecimiento requieren filtros más finos. Lo que antes no te afectaba tanto, empieza a afectarte. Lo que antes parecía tolerable, empieza a generar ruido interno. Esto no es debilidad, sino refinamiento. Es una señal de que la percepción se está calibrando mejor. Las revelaciones internas siempre van acompañadas de ajustes externos. Y cuanto más consciente es una persona, más se da cuenta de que no se trata solo de evitar grandes caídas, sino de evitar pequeñas erosiones. Las grandes decisiones raras veces arruinan un camino de golpe. Los pequeños entornos equivocados, mantenidos durante mucho tiempo, lo hacen con una eficiencia silenciosa. Este es uno de los aspectos ocultos de la verdadera transformación, de los que menos se habla. Es precisamente por eso que la siguiente parte de esta conversación se adentra en territorios aún más sutiles, entornos que parecen neutrales, incluso productivos, pero que ocultan patrones de influencia que oscurecen la dirección y drenan la claridad sin hacer ruido.